¿Qué tal? Buenas noches. Canarias entera está de luto. Desde hace un mes conteníamos el aliento ante la desaparición de Ana y Olivia. Durante todo este tiempo las esperanzas de todos estaban puestas en el regreso de las dos pequeñas, pero a lo largo de esta tarde se ha cumplido la peor de las hipótesis. Conectamos en directo con Weimar para conocer la última hora. Nacho Feliciano, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Efectivamente, en torno al mediodía de hoy jueves, el robot del buque de búsqueda Ángeles Alvariño localizaba a unos 1000 metros de profundidad junto al litoral del municipio de Weimar dos bolsas de deporte que habían sido sumergidas con un ancla en una zona aproximadamente similar, muy cercana a donde solo 3 días antes se había encontrado también una botella de oxígeno y una manta que pertenecían a Tomás Jimeno, el padre de las niñas Ana y Olivia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmaba a lo largo de la tarde que en una de esas bolsas de deporte se encontraba el cuerpo sin vida de la mayor de las dos hermanas, Olivia, de tan solo 6 años, cuyo levantamiento realizaba unas horas después el juzgado de primera instancia instrucción número 3 del municipio de Weimar. Durante toda la noche van a continuar las labores de rastreo de la Guardia Civil de ese buque Ángeles Alvariño, habida cuenta de que la otra bolsa localizada en la mañana de hoy estaba vacía y que todavía está por definir el paradero tanto de la pequeña de las dos hermanas, Ana, de tan solo 1 año, como también de su padre, Tomás Jimeno. Desde el pasado 30 de mayo, el buque del Instituto Español de Oceanografía ha estado rastreando todo ese litoral del municipio de Weimar, de este puerto de Weimar en el que nos encontramos, buscando cualquier tipo de pista, de identificación, de señal del paradero de Ana y Olivia, que desaparecieron a manos de su padre hace ya 45 días después de que no fueran devueltas a su madre por parte de Tomás Jimeno. 45 días en los que la solidaridad y la esperanza han sido el sentimiento que ha llenado, no solamente desde Canarias, sino desde muchos puntos de España y del mundo, al entorno de las pequeñas, con la confianza de que finalmente la historia tuviera un desenlace menos trágico que el que finalmente se ha confirmado en la jornada de hoy y que también ha suscitado toda esa reacción de diferentes instituciones y fuerzas políticas, habida cuenta de que toda esa unión generada desde el archipiélago en apoyo de Ana y Olivia hoy se ha visto truncada de la manera más trágica. Gracias, Nacho. Vamos a estar muy pendientes a lo largo de toda la noche. Vamos a hacer un ida y vuelta con ese puerto de Weimar y este plató para ir conociendo la última hora sobre este asunto, este mazazo que hemos recibido hoy. La mayoría de nosotros se pregunta cómo es posible que un padre pueda llegar a acabar con la vida de sus propias hijas. Para abordar este asunto está con nosotros la criminóloga Alma Quintanz. Señora Quintanz, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Quitar la vida a un hijo es la peor aberración que puede cometer un ser humano. ¿Cómo podemos explicar algo así? Bueno, la realidad es que es muy difícil explicarlo para personas que se pueden denominar normales. Hay un factor bastante común en este tipo de crímenes que concretamente se llaman filicidios, este tipo de crímenes de padres a hijos, y es un componente psicológico. Pueden ser trastornos, pueden ser ya diagnosticados anteriormente o pueden ser brotes psicóticos en ese instante. En este caso es planificado, eso es evidente, y por lo tanto, bueno, yo creo que ya aquí viene otro tema que es la venganza. Entonces yo creo que hay varias partes para cometer un crimen de este tipo, hay varios componentes que te llevan a ello. Pueden ser componentes de ámbito social, pueden ser incluso biológicos, como cuando tienes una depresión, que siempre hay componentes biológicos, y también pueden ser componentes sociales. O sea, hay muchos componentes. Pero en este caso, yo creo que el principal objetivo era la venganza. Doctora, el parricidio o filicidio es un delito poco frecuente, sin embargo, no deja de sorprendernos por su magnitud. ¿Es posible anticipar un comportamiento de este tipo? Sí, es posible anticiparlo, pero claro, hay que estar alerta a todos los comportamientos que tenga una persona. A veces pasan desapercibidos porque no están diagnosticados. Hay personas que pueden ser narcisistas y que pasan por la vida y por la calle y por la sociedad sin que nadie lo sepa. Entonces, tienen un comportamiento totalmente normal y hay veces que esa patología, por así decirlo,
da la cara en algunos momentos determinados, pero efectivamente pues se puede prever, sí, pero hay veces que es muy difícil porque son personas que pasan desapercibidas en la sociedad. De hecho, en la mayoría de los casos vemos este tipo de crímenes y la gente comenta, pues parecía una persona muy normal, muy educada, muy amable, y la realidad es que anteriormente tenía una patología no diagnosticada. ¿Y en estos asesinatos puede subyacer un episodio de trastorno mental o, como decía usted hace un instante, son acciones planificadas? Bueno, es un poco las dos cosas. Hay varios tipos de filicidios. Uno de ellos es el altruista, que es cuando un padre o una madre, en este caso es el padre, prevé que la vida de sus hijos no va a ser una buena vida. Suele pasar en temas de enfermedades, cuando diagnostican una enfermedad a un padre o una madre, y entonces piensa que la vida de los hijos ya no merece la pena o no va a ser tan buena como la esperada o como la que él querría. Entonces decide acabar con la vida de los niños para que no soporte esa vida que él cree que no le corresponde. Y en este caso yo diría que puede haber también un componente de este tipo de filicidio altruista, porque él puede haber pensado que el padre, el padrastro o padre, nueva pareja de la madre, no podía darle una buena vida a esos niños. O sea, él en su mente pensaba eso. Luego también, pues lo que decíamos antes, hay un componente de venganza que es totalmente planificado, o sea, es solo y exclusivamente para hacer daño. Y luego también están los brotes psicóticos y también, pues a veces para eliminar un obstáculo, lo que el padre en ese momento cree que es un obstáculo para su vida y para su bienestar. Y una última cuestión que, bueno, usted hacía referencia hace un instante, una pregunta que no nos podemos quitar de la cabeza. ¿Por qué este tipo de personas, antes de quitarse la vida, prefieren acabar con la vida de sus hijos? Bueno, yo lo diría al revés. Son personas que primero deciden acabar con la vida de los hijos y luego, en consecuencia, acaban con su vida porque evidentemente ya no pueden soportar esa carga. O sea, no creo que sea primero pienso en acabar con mi vida y antes voy a acabar con la de mis hijos, sino al revés. Acabo con la vida de mis hijos para eliminar ese obstáculo, esa situación con la que yo no estoy conforme, y después decido acabar con mi vida porque ya no veo otra salida, porque no veo otra opción, porque ya no va a ser aceptado en la sociedad. Entonces, es un poco esas dos partes. Yo lo diría al revés, que primero se planifica el crimen de los niños y luego ya se decide acabar con la vida de uno mismo porque no ve otra salida. Alma Quintans, muchísimas gracias por haber estado esta noche en Fuera de Plano, por habernos dado su opinión sobre este asunto. Nada, gracias a vosotros. Los expertos, hay que decirlo, atribuyen este tipo de asesinatos a la venganza contra sus madres. Es lo que se conoce como violencia vicaria, un acto por el que el asesino busca infligir el mayor dolor a su progenitora. Para estos individuos el objetivo principal es castigar a la mujer con la muerte de lo que más quieren. Para hablar de este asunto conectamos con Auxiliadora Díaz, que es magistrada de violencia de género contra la mujer. Señora Díaz, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la violencia vicaria y por qué es el mayor maltrato? No le escucho bien. No le escucho bien, perdone. No, le preguntaba, a ver ahora. Sí, ahora muy bien, dígame. Vale, perfecto. Le quería preguntar qué es la violencia vicaria y por qué es el mayor maltrato que se puede cometer contra las mujeres. Bueno, la violencia vicaria es violencia de género, tenemos que partir de esa premisa, ¿no? Es una violencia de género que además se acaba de incorporar en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley Orgánica de Protección Integral y se trata de un tipo de violencia que se va a dirigir contra los hijos o hijas de la mujer que es víctima de la violencia de género, contra sus familiares o allegados, con el único fin de hacer el mayor daño que se pueda hacer, que es a una mujer, ¿no? Y en definitiva atentar contra las personas que más se encuentran vinculadas con ella, ¿no? ¿Por qué la violencia vicaria se suele ejercer en procesos de separación? No tiene por qué hacerse en relación con procesos de separación, sino que la violencia vicaria se ejerce siempre que se realiza un acto de violencia, es decir, no existe ese vínculo entre el tema de la separación y la violencia vicaria. No tiene por qué. Y existe y hemos visto, y de hecho nos encontramos con que a día de hoy, desde el año 2013, nos encontramos si efectivamente estos son los dos supuestos que estamos todos en el día de hoy
la verdad, consternado, tendríamos ya 40 menores que han sido asesinados por sus padres o por la pareja de su madre, y que es la llamada violencia vicaria. Es algo ya que se encuentra totalmente invisible en los ojos de nuestra sociedad. Lo he dicho en numerosas ocasiones, que el tema de los niños y de las niñas que se encuentran expuestos a la violencia es un tema totalmente invisible, que nuestra sociedad es totalmente tolerable con ese tipo de violencia y que entiende, con muchísimas ocasiones he manifestado, que un maltratador puede ser un buen padre. Así todo, la sociedad tolera ese tipo de actos y entiende que a pesar de poder agredir o atentar contra la integridad física o contra la integridad emocional de una madre, no va a pasar nada con respecto a esos niños. De ahí la necesidad que seamos todos conscientes y que por una vez por todas empecemos a pensar que efectivamente es necesario adoptar medidas de protección a esos niños, con independencia de que, aunque no exista, ningún tipo de agresión directa a ellos. Basta con vivir en un clima de violencia para entender que son víctimas directas del delito y que se tienen que adoptar medidas de protección. A ver si cala esa idea en nuestra sociedad, que repito que es totalmente inmadura. ¿Y puede detectarse este tipo de comportamientos con antelación? Hombre, eso es como tener la bolita mágica, ¿no? Yo pienso que es bastante difícil. De hecho, muchas veces la propia víctima, cuando se encuentra dentro de ese ciclo de maltrato, pues no llega a ver esas señales, ¿no? Esas señales de miedo, esas señales de peligro, ¿no? En realidad, ¿no? Pero que efectivamente existe, por supuesto, repito que sí que existe, y que aquí tenemos, por lo tanto, otro hecho indignante para nosotros como una sociedad democrática, ¿no? Y otra pregunta que nos hacemos, ¿existe un perfil para este tipo de agresores que son capaces de llegar a estos extremos? Bueno, con esto yo la verdad que siempre he dicho que como perfil no existe. Basta con ser un hombre que se encuentra, por lo tanto, ante una situación y que es un agresor y que se dirige a su pareja o a sus parejas de ese tipo de manera, ¿no? De ese tipo de formas, ¿no? Tenemos que decir y tenemos que quitar los bulos, ¿no? Es decir, el hecho de que empecemos a pensar de que era un buen padre, empezamos a ver en la tele como que era una buena persona. No estoy hablando de este caso en concreto, sino en general, ¿no? Siempre decimos que era un buen vecino, que era una buena persona, y por lo tanto, de esa manera lo que estamos quitándole es realmente el rigor y la reprochabilidad social de ese tipo de conductas, ¿vale? Cuando ya sabemos que efectivamente se ha producido, ¿no? Entonces, el hecho de decir eso, o que tenía trastorno mental transitorio, o bien que se encuentra bajo la adicción del alcohol o de las drogas, decirles que bajo los datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, esos datos son ínfimos, y el perfil o el tipo de persona que realiza esto es un hombre heterosexual, varón, de 30 a 50 años, sin ningún tipo de trastorno mental. Eso quiero que quede bastante claro, porque siempre intentamos decirle, hombre, se le fue la cabeza, o por ejemplo, que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Que no, señores, que ese no es el perfil, que lo normal en la mayor parte de los hombres que atentan contra la vida de las mujeres, o bien contra la integridad física o emocional de las mismas y contra sus hijos, es un varón que se encuentra totalmente incorporado en nuestra sociedad de una forma normal, ¿vale? Entonces, esa es la realidad. No pensemos que esto fue que se le fue la pinza y que por lo tanto tal. No. Esto no es así. Es decir, los datos son los que se determinan y los que dicen que efectivamente el perfil es una persona que no adolece de ningún tipo de enfermedad mental. Déjeme que le haga una última pregunta. Disculpe, flaco favor le vamos a hacer a la lucha contra la violencia de género entender que esto es algo excepcional. ¿Vale? Es decir, esto es algo excepcional que ocurre porque se les fue la bola o porque se vio en la encrucijada. Que no pongamos paño frío, ¿vale?, ante una situación tan reprochable. Esa es mi opinión. Esa es la opinión mía. Le decía que le iba a hacer una última pregunta. ¿Qué efecto sobre el menor genera este tipo de violencia vicaria? Bueno, la violencia vicaria produce el atentado contra la vida y el atentado contra la integridad física y emocional de los menores. Lo que está claro que debemos ser conscientes, y además lo que establece la macroencuesta del año 2019, que 1.670.000 menores se encuentran en el día de hoy, en estos mismos momentos, sufriendo violencia de género, simplemente por vivir en un ámbito donde se ejerce esa violencia, con independencia de que haya o no una agresión directa a esos niños y niñas. Basta con vivir en ese entorno de violencia para ser víctimas directas del delito, que le viene a producir efectos tanto de carácter físico como de carácter emocional. Estamos creando
a maltratadores del futuro o mujeres sumisas del futuro. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, y ya, gracias a Dios, con esta nueva ley, que es una maravilla, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, viene a establecer medidas específicas de protección a estos niños y niñas, entre ellas lo que es la suspensión de visita cuando alguien se encuentre incurso en un procedimiento penal por violencia de género. Algo que hasta ahora era excepcional se va a convertir en la regla general, y lo excepcional será la no suspensión de esas visitas. Por lo tanto, habrá que estar a cada caso concreto, por supuesto que sí, pero tenemos que estar atentos a esas señales, y es muy importante adoptar este tipo de medidas para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Es muy importante. Auxiliadora Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y sobre todo por esa claridad con la que ha hablado hoy. Muchísimas gracias y buenas noches. Un saludo. Vamos a dejar de momento este trágico suceso. Vamos a estar, como no, pendientes toda la noche. Vamos a estar pendientes de cualquier última hora y se las iremos comunicando si se produjera durante el programa. Pero esta noche, como digo, tenemos que seguir hablando de la pandemia. Canarias acaricia la normalidad con la apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la mañana en las islas que se encuentran en nivel 1. Lo ha decidido esta misma tarde el gobierno regional, que mira con preocupación, sin embargo, la situación en la que se encuentra la isla Tenerife. En esa isla los contagios encadenan 3 días consecutivos en aumento y los casos activos prácticamente triplican los de Gran Canaria. Para hablar de este asunto nos acompañan esta noche Emilio Sanz, que es catedrático en farmacología. Doctor Sanz, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche. Está con nosotros también Ibelice Barrios, que es inmunóloga. Buenas noches, Hola, Ibelice. buenas noches. Nos acompaña también Ramón Pinto, que es director de enfermería de atención primaria en Tenerife. Buenas noches, Ramón, bienvenido. Una semana más. Y nos acompaña también Iván Rodríguez, que es farmacéutico y profesor de microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches. Gracias a los 4 por acompañarnos esta noche. Como decía, el ocio nocturno vuelve a Canarias tras meses de un cero absoluto. Los establecimientos podrán abrir hasta las 2 de la mañana en las islas que estén en nivel 1 de alerta. En los espacios exteriores de estos locales podrán hacerlo en breve desde que se publique en el boletín oficial, y en los interiores desde el próximo día 16, aunque deberán cumplir, eso sí, con las medidas de seguridad vigentes. Como ven, la normalidad comienza a restablecerse paulatinamente gracias a la vacunación. Casi 500.000 personas ya están inmunizadas en este archipiélago, aunque los casos han vuelto, como decimos, a repuntar. En las últimas horas, fíjense, se han registrado 155 casos de coronavirus, la mayoría de ellos en la isla de Tenerife. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué Tenerife no logra doblegar esa curva epidemiológica y casi duplica los contagios diarios que hay en la isla de Gran Canaria? Porque el virus se está comportando, es la pregunta, ¿por qué el virus, doctor Sanz, se está comportando de una manera tan dispar en las islas? Se lo pregunta Ibelice, ¿se lo mira usted? No, yo creo que no es el virus el que se está comportando de manera dispar, sino la gente, probablemente. O sea, el virus es el mismo y lo que ocurre es que, dependiendo de las circunstancias, sea más fácil que haya contagios en un sitio o en otro. En las islas, en las ciudades capitalinas, la proporción no es muy grande. Parece que ha aumentado aquí en Tenerife, también más en el sur. Entonces, yo creo que es más el comportamiento de la gente. No sé si Raymond tiene más datos de nosotros llevamos ya Ramón Pinto, director de enfermería, ¿por qué se está comportando en islas tan parecidas como Tenerife y Gran Canaria? Porque no estamos hablando de una isla más pequeña, sino estamos hablando de 2 islas muy similares. Nosotros llevamos ya semanas dándole vueltas, porque todo esto, desde hace un año y algo, siempre hemos ido a distintos tiempos, ¿no? Nosotros tenemos las gráficas, y cuando ha subido Gran Canaria nosotros estábamos abajo, cuando Gran Canaria retenía el brote subíamos nosotros, y así hemos ido siempre. La población de Gran Canaria está más concentrada en lo que es la capital. Si miras los datos cada día, pues los activos puede estar casi el 90% concentrado en Las Palmas y queda muy poco en Agaete o en Telde, mientras que aquí en Tenerife está más disperso. Nosotros tenemos una población que está más dispersa a lo largo de la isla, y una zona básica como puede ser Granadilla es del tamaño de La Palma, por ponerte un ejemplo. Entonces, cuando ves los datos nuestros, es verdad que Santa Cruz Laguna hay mucha población y por lo tanto tiene datos altos, pero es verdad que nosotros lo tenemos disperso por zonas del sur y zonas del norte. Nosotros siempre comparamos que en un piso, en mi casa, 4 personas, si hay un brote en ese piso y los 4 somos positivos, sube mucho la incidencia, pero como los 4 personas vamos a estar 10 días aislados, bajará a los 10 días, mientras que si se da uno en un piso, otro en otro, otro en otro, en esa comunidad de vecinos siempre mantendrán un nivel estable. Y es lo que parece que pasa aquí en Tenerife, porque nunca hemos tenido esos grandes brotes, nunca hemos llegado a un nivel 4, por ejemplo. En lo que se refiere a la pandemia, hay que decir que la noticia del día, sin duda, es que vuelve el ocio nocturno a las islas en nivel 1 de alerta. Precisamente, hay que recordarlo también, la relajación del pasado verano desató la segunda ola pandémica.
Y Belice Barrios, ¿le parece adecuada la decisión que ha tomado el gobierno? Bueno, yo creo que la decisión va un poco en la línea de ir poco a poco abandonando la situación que teníamos tan dramática, ¿no? Y que ahora, gracias a la campaña de vacunación que va realmente bien y que está consiguiendo unos datos muy buenos de vacunación, pues creo que intentan conseguir un efecto de normalidad, pero creo que debemos insistir en el mensaje a la población de que esta relajación de la normativa debe ir acompañada de una mayor responsabilidad por parte nuestra, porque todavía tenemos muchas personas sin vacunar y nos debemos de seguir comportando con mucha responsabilidad hasta que logremos pues tener esos datos que ya sabemos por otros países que consiguen esta inmunidad de rebaño, ¿no? Del 70%, 80%, que estamos a puntito de llegar, que necesitamos un poquito más, pero que sí es verdad que todavía tenemos que mantener un poquito más el nivel de alerta, ¿no? La atención y bueno, Tenerife es un caso además de este tipo, ¿no? Vamos a abrir los locales de ocio nocturno, pero van a seguir las medidas, eso lo tenemos clarísimo y debe la población tenerlo en cuenta también. Además, la alta vacunación, sobre todo, ya podemos dar gracias a que los de riesgo, nuestras personas mayores, nuestros pluripatológicos, nuestros diabéticos, nuestros hipertensos, de lo que tenemos mucho aquí en Canarias, pues ya están en segunda vacunación también. Entonces, ¿por qué no abrir el espacio nocturno si mantenemos las medidas que tenemos que mantener? Porque ya sabemos que por la noche nos echamos la copita y tal y se nos va el recuerdo de esas medidas que tenemos que tomar, pero sí es cierto que Canarias, con la campaña de verano tan cerca, tiene que empezar a retomar la actividad de todo este tipo de... Ramón sonreía cuando decía nos echamos la copita y nos olvidamos que es así. No me acordaba de Basilio la semana pasada, las fases de la exaltación de la amistad, ¿no? En el alcohol. Ramón Pinto, todos los días te mueves entre personas que se van a vacunar. El archipiélago está rozando la inoculación aproximadamente de las 30.000 dosis diarias, es una cifra considerable, sí. Y casi el 50% de la población diana ya ha recibido como mínimo una dosis. El gobierno de Canarias asegura que el 31 de julio vamos a alcanzar ese objetivo del que estaba hablando antes Ibelice, del 70%. ¿Crees que va a ser así? Mira, los datos de ayer, porque los de hoy los estamos incorporando, actualizando ahora, ¿no? Cuando vamos terminando. Ayer se pusieron 28.000 vacunas. Esto es casi un 2% de la población diana. Si la población es 1.800.000, 28.000 corresponden a 1,55 o algo así. Y de segundas dosis ayer fueron 16.000, es decir, es casi un 1% diario de segundas dosis. Tenemos a día de ayer vacunados con segunda dosis un 25%, nos quedan unos 45, 46 días, a un 1% llegaríamos a ese porcentaje del 70%. Nosotros desde la parte de enfermería, desde el Servicio Canario de Salud, desde hospitales y atención primaria, estamos dándolo todo, que cada día estamos abriendo nuevos centros para llegar, es el objetivo, y sobre todo por esto, porque hay que recuperar la economía, sabemos que la gente ya está cansada, queremos vacaciones, queremos tal, y la única seguridad es que se puede hacer con la vacuna. Lo que está claro es que pese al optimismo por el avance de esa vacunación de la que estás hablando, los expertos han pedido expresamente no bajar la guardia porque algunas variantes del coronavirus todavía pueden dificultar la gestión de la pandemia. En Canarias se han detectado varias de ellas y queremos saber hasta qué punto pueden condicionar la desescalada. Nacho Feliciano estuvo esta mañana con el jefe del Servicio de Microbiología del Hospital de la Candelaria, Óscar Díez, y esto es lo que nos contaba. Estamos con el doctor Óscar Díez. Doctor Díez, muy buenas noches. Usted forma parte de un proyecto de estudio genómico del coronavirus que tiene como objetivo el seguimiento y el control de aquellos casos que sean de particular interés. ¿Qué variantes se han detectado en Canarias en los últimos meses y cuál de ellas puede ser la más peligrosa? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, en nuestro laboratorio, junto con el área de genómica del ITER, formamos parte de la Red Nacional de Secuenciación, designados por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Carlos III. Y a día de hoy, pues nuestra labor es secuenciar el máximo posible. Si tenemos en cuenta que en las bases de datos oficiales hay miles de secuencias y miles de variantes distintas, en Canarias de esas variantes hemos tenido
más de 50, ¿no?, diferentes. Los organismos competentes, una vez que tienen una variante, la empiezan a monitorizar cuando ve que produce más contagiosidad o tiene alguna mutación que pueda producir algún escape a la vacuna. Después de monitorizar la investigan y cuando ya después de investigar la denominan variantes de interés, ¿no?, que son las que conocemos por los medios de comunicación y las que nos suenan a todos. La variante alfa, la beta, la gamma y la delta y la épsilon, que son las que ha denominado ahora mismo con el alfabeto griego. De esas variantes pues hemos tenido todas, menos la épsilon, que es la californiana, el resto las hemos tenido. Y de las variantes en investigación que nos suenan un poco, la mexicana, la nigeriana, la colombiana, que las cambiarán y las denominarán también con letras de alfabeto griego, también hemos tenido. O sea, por la situación geográfica de Canarias y por tener tanto turismo como trabajo y estar en medio de 3 continentes, pues probablemente tengamos todas, siempre con brotes muy controlados, lo que llamamos por contactos estrechos, epidemiológicamente, o casos esporádicos. Por ahora no hemos tenido ninguna situación de alerta especial debido a estas variantes. ¿Puede escaparse algún caso a ese control que ustedes realizan? Lo digo porque el alcalde de la aldea indicaba esta semana que habían detectado un caso de variante sudafricana en el municipio que no había sido reportado por Sanidad. Si tenemos en cuenta que lo que manda tanto la Unión Europea como la OMS es secuenciar entre el 2 o el 10% de las muestras positivas y que nosotros estamos secuenciando ahora mismo el 60 o el 70% de las muestras positivas, somos la comunidad autónoma que más secuencia, tanto en cantidad como en porcentaje, con lo cual es muy difícil que se nos escape alguna situación de las que usted me describe. Es posible que haya alguna muestra positiva que no tenga carga suficiente para poderse secuenciar, eso es posible, pero vamos, lo normal y teniendo claro esos datos que estoy contando, o sea, el 60-70% de las muestras positivas son secuenciadas en la Comunidad Canaria, la que más de España ahora mismo. Por encima de todo ello, lo fundamental es que las diferentes vacunas están demostrando ser eficaces ante todas estas variantes de las que hablamos. La evidencia científica y los datos nos dicen que sí, ¿no? O sea, las poblaciones de riesgo vacunadas, cuando hay menos ingresos, hay menos contagios, hay menos mortalidad. Sobre todo las vacunas, lo que está claro es que han disminuido claramente la gravedad de los cuadros y eso es lo que debemos estar contentos y orgullosos. ¿Qué importancia tiene la identificación rápida para minimizar el posible impacto de estas variantes? Pues que siempre que tú detectes una variante en tu medio, vas a poner medidas. O sea, es un decir, si aquí de repente pillamos una variante que tiene unas mutaciones de estas que sospechamos que va a tener mucha contagiosidad o escape de vacunas, podemos poner medidas de confinamiento, de lo que sea, al momento, en tiempo, o sea, en la semana, no un mes después, 2 meses después, cuando ya el daño ya está hecho. Con lo cual es fundamental el trabajo que se está realizando en este proyecto. Muchísimas gracias, doctor, por habernos atendido esta noche. Esa es la conclusión, Miguel Ángel, con lo cual seguimos avanzando en el proyecto, seguimos avanzando en la identificación de cepas y en la seguridad de todo lo relacionado con el coronavirus en Canarias. Canarias es la comunidad autónoma que más muestras positivas secuencia, entre el 60 y el 70%, muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Con estas cifras parece difícil que en las islas se descontrole, Emilio Sanz, alguna de las cepas. Pues sí, probablemente sí. Es verdad que vamos a tener que abrir el turismo porque comemos de eso y que van a tener que venir gente de fuera porque aquí estamos bastante bien encerrados en nuestras islas, pero hay que jugar a esa balanza que tenemos que jugar continuamente sobre cuánto pesa la salud y cuánto pesa la sociedad, porque la salud es lo más importante, sí, dentro de un orden y cuando, como pasó en marzo del año pasado, cuando nos moríamos todos, ¿no? Y cuando la mortalidad era muy grande, pero ahora mismo con una mortalidad por debajo del 1%, con casos leves y con una vacunación muy amplia, hay que jugar a cuánto vivimos en la sociedad, porque si vamos a estar todos muy sanos pero muertos de hambre, entonces habrá que estar atentos. Tenemos este colchón de seguridad que es alguien que nos mira si hay alguna cepa que puede venir y nos puede avisar, pero por otra parte tenemos que ampliar la normalidad cuanto antes. Ahí, Ibelice, otro dato llamativo, la variante india ha disparado los contagios en el Reino Unido en los últimos días. Sin embargo, nosotros en Canarias estamos aspirando a que el Reino Unido nos saque de la lista ámbar y nos coloque en la lista verde para que nos metan en su lista de destinos seguros. ¿La llegada de esos turistas podría suponer
un riesgo sanitario para el archipiélago? Yo llevo diciéndolo tiempo y, bueno, pues insistir otra vez en el mensaje, ¿no? Hasta a día de hoy no existe evidencia de que estas variantes supongan un problema para el control del sistema inmune en su vertiente celular. Decíamos que ya habíamos hablado de esto, que en cuanto a los anticuerpos sí que se ha visto cierta disminución, incluso con la variante sudafricana mayor que con la variante británica, pero en cuanto a lo que es el control por parte de la respuesta de la célula T, parece que es muy complicado para el virus poder evadir este tipo de respuesta porque el modo de reconocimiento del patógeno hace que tenga que cambiar demasiado dramáticamente como para que esto llegue a ser un problema para nuestro sistema inmune. ¿Cuál es el mensaje? Que probablemente la vacunación, aunque disminuya un poco la efectividad, nos va a seguir protegiendo de las formas graves y como estoy de acuerdo con lo que decía Emilio, al final pues llegaremos a un momento en que el control de la pandemia será jugar un poco pues con estas variantes de decir, bueno, pues quizás podemos abrir ciertas cosas más o ciertas cosas menos, pero tenemos que seguir manteniendo la responsabilidad, eso también es verdad, ¿no? Iván, de momento las vacunas están resistiendo a esas variantes de las que estamos hablando, aunque algunos expertos apuntan a que probablemente habrá que adaptarlas. ¿Crees que va a ser así? Yo creo que estábamos hablando de eso antes, posiblemente no, posiblemente, bueno, ya se han sacado los últimos estudios donde han detectado que la respuesta defensiva del ser humano es extraordinaria, es una herramienta, una inmunidad innata, una inmunidad adquirida, sobre todo la respuesta de células T parece que va a ser la respuesta celular total y plena, pero bueno, vamos a verlo cómo va a ser. De todos modos, no descartaría la posibilidad que también hablábamos de en la próxima vacunación de la gripe, pues incluirla, en vez de ser una tetravalente, hacer una pentavalente y meterlo todo dentro. Pero sobre todo para las personas de riesgo, ¿vale? Porque tenemos que recalcar también que la vacuna que hay ahora cubre con segunda dosis total, pero con una sola dosis un 30% aproximadamente, según estaba diciendo la Asociación Española de Vacunología. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vacunar al 100% de las personas de riesgo con segunda dosis. Y otra cosa, esperemos que Reino Unido no cierre, porque ellos están pensándose también en cerrar, que es otra cosa. Precisamente la posibilidad de que los menores de 60 años elijan si reciben un segundo pinchazo de Pfizer o de AstraZeneca, teniendo que firmar un consentimiento informado, ha dejado en evidencia el distanciamiento de posturas entre una parte de la comunidad científica y una parte de los dirigentes políticos. Los vamos a abordar en tan solo unos minutos, justo a la vuelta de publicidad. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Fuera de Plano. La gestión de la pandemia en este último año ha puesto de manifiesto las fricciones entre la ciencia y la política. Las discrepancias entre ellas han sido más que notables, como sucedió con la polémica eliminación del estado de alarma o la autorización de eventos masivos. Wendy Fuentes, muy buenas noches. ¿No es así? Hola Miguel Ángel, así es. Durante la pandemia, como bien has dicho, hemos sido testigos de la evidente fricción entre la ciencia y la política. Lo cierto es que las medidas adoptadas durante la pandemia no siempre han surgido del consenso, sino todo lo contrario. Han dejado numerosas fricciones entre la política y la ciencia, como hemos dicho. La última de ellas es la que han protagonizado el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, tras imponer las restricciones a la hostelería y al ocio nocturno basándose en parámetros epidemiológicos. El Ministerio ha reculado y solo hará recomendaciones debido a la presión que han ejercido las regiones, incluso en los tribunales. Y más atrás en el tiempo, recordarán las marchas del 8M en Madrid o el meeting de Vox en Vistalegre, eventos multitudinarios que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades pidió suspender para evitar la transmisión del virus, pero que finalmente fueron autorizados. Un poco después, tras los meses de confinamiento, llegó la desescalada y la nueva normalidad, un término que lideró el gobierno mientras Fernando Simón pedía que se relajara el tono de euforia. Una euforia que fue precisamente la que dio lugar a una segunda ola más agresiva aún que la primera. El siguiente error llegó en Navidad, cuando se relajaron
las limitaciones desoyendo la alerta de los científicos. Entre ellas, la de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que solicitó adoptar medidas antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente, y aunque las autonomías endurecieron las restricciones, la incidencia acumulada se disparó por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes. Pero los desencuentros no acaban ahí porque han continuado con la campaña de vacunación. En abril, la Agencia Europea del Medicamento reconoció vínculos entre AstraZeneca y casos infrecuentes de trombos, pero recomendó seguir aplicándola. Pese a ello, la mayoría de países europeos paralizaron su uso sin una norma común, incluida España, que decidió no aplicarla a los menores de 60 años. Pero una de las polémicas más intensas emergió con el fin del estado de alarma el pasado mes de mayo. La decisión del Gobierno dio paso a un choque frontal con algunos dirigentes autonómicos y a una batalla en los juzgados. En medio quedaron las dudas de los expertos que apuntaban al riesgo de sufrir rebrotes. Como ven, muchos desacuerdos encadenados entre la ciencia y también las decisiones políticas, como hemos visto a lo largo de la pandemia y también hemos resumido en este informe. Hemos visto, Wendy, varios ejemplos de polémicas y también los ciudadanos opinan. Según el CIS, el 56% de los españoles considera que los gobiernos tendrían que haber adoptado medidas de control para frenar el virus. Sin embargo, parece que la política ha tenido prisa por acelerar la desescalada en contra del criterio de muchos científicos. ¿Se tendría que haber hecho más caso, Emilio, a los expertos? Pues yo aquí tengo una posición un poco ambivalente, porque hay que distinguir muy claramente marzo del año pasado, octubre, noviembre del año pasado y ahora la situación ahora. La ciencia no es un conocimiento seguro y neutro. La ciencia avanza a base del error, el ensayo y el error. Entonces, lo que hoy estamos seguros, mañana dejamos de estarlo. Y en un escenario tan cambiante como este, se ha desarrollado una vacuna en un tiempo récord, pero realmente estamos ahora hablando de que si hay nuevas variantes, de que si hay más infección, menos. Y entonces, la ciencia no puede dar la línea política que tiene que seguir una sociedad. Y por eso creo que, y especialmente en estos momentos en los que ya está bajando la presión, el predominio tiene que estar de parte de la política. Los políticos tienen que tener asesores suficientemente buenos para que les den ideas, pero la decisión luego tiene que ser una decisión política. Y porque no puede ser que los epidemiólogos, los médicos, seamos los que digamos cómo tiene que comportarse la sociedad. Y creo que en este caso hay que decidir ahora, por ejemplo, si vamos a jugar más a aguantar la salud por encima de todo o vamos a liberar la sociedad y a conseguir una vida más normal. Si hay algo que ha quedado claro en esta semana es que los desencuentros entre sanidad y las comunidades autónomas se han acrecentado por las restricciones a la hostelería y el ocio nocturno. Finalmente, y pese al criterio de la mayoría de los expertos, se van a aplicar recomendaciones en lugar, Ibelice, de obligaciones. Desde el punto de vista sanitario, ¿estamos ante un nuevo error? Bueno, yo creo que el error está en no tener una línea clara, como dice Emilio. Entonces, cuando fue el final del estado de alarma, se dejó, esto ya es una opinión personal mía, ¿no? Estoy hablando desde mi persona, se dejó en manos de las comunidades autónomas todo tipo de decisiones y ahora que estamos en una situación epidemiológica mejor, porque ya va bajando todos los indicadores, gracias al esfuerzo que se ha hecho con las vacunaciones, están mejorando, algunos se están estabilizando y no están bajando tanto como quisiéramos, pero evidentemente la situación es completamente diferente. Yo creo que ahora pretender volver un poco a una posición un poco más retrógrada o un poco más restrictiva, pues me parece que tiene todo el sentido no acatar e intentar pues que eso sea una decisión que tomen pues cada uno de los gobiernos de las comunidades autónomas, que además yo creo que están en disposición de saber mejor en cada territorio cuáles son las prioridades, como dice Emilio. No todos estamos en las mismas datos de incidencia, no todas las comunidades estamos iguales. Y yo siempre he defendido que las decisiones deben de ser tomadas de acuerdo a ambas cosas. Se ha hablado esta semana mucho del ocio nocturno y se ha hablado muchísimo, le pregunto a este lado de la mesa a los dos, de la selección española de fútbol. Finalmente los jugadores van a ser vacunados mañana, pero cada uno va a tener una vacuna distinta en función de la situación de cada miembro del equipo. Con brevedad, le pregunto a los dos, Iván, ¿crees que ha sido una decisión correcta?
Los jugadores de fútbol no estaban dentro del grupo, de los grupos que estaban para vacunar. Te digo una cosa, y te digo otra. Si ellos se vacunan ahora y llegan a la final, será en la final donde tengan sus defensas altas ya. Porque se vacunan ahora. Si necesitamos un espacio en el que vayan creciendo las defensas, de nuestro cuerpo se vaya haciendo fuerte para tener las defensas al máximo, no vayan a llegar a ese momento. Y una tercera, y para terminar, son deportistas de élite. Un deportista de élite comete un atentado físico todos los días contra su cuerpo, genera un montón de radicales libres, tiene mucho estrés mental, físico y psicológico. Son unas máquinas perfectas de tener las defensas bajas. Yo no quiero esperar que les ocurra nada a ninguno de ellos. Ramón, ¿se ha tomado la decisión adecuada o no? A mí me parece una mala planificación, es decir, efectivamente no está para nada dentro de la estrategia, ¿vale? Pero es verdad que se estaba vacunando mientras tanto a los olímpicos y no pasó nada, y los vacunaba el Ministerio de Defensa, ¿no? Y son unas cuantas vacunas, es decir, no le quitan el derecho a otra persona, y bueno, al final también es verdad que tiene un montón de privilegios más porque le cubres con una seguridad extraordinaria cada vez que hay un partido, con lo cual te gastas un dineral en seguridad, en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fuera de un estadio. O sea, me parece un debate un poco ilógico, pero es muy mal planificado. ¿Por qué? Porque sabiendo las fechas de la Eurocopa lo podían haber hecho junto con el resto de colectivos olímpicos, no hubiera pasado nada y ahí hubieras aplicado con una cobertura a la vacuna. Lo que no puede ser es que apliques una vacuna para que le haga efecto cuando estén de vacaciones, como decía él, en el mejor de los casos la final. Pero yo creo que está muy mal manejado el asunto. Bueno, vamos a tener Eurocopa para rato, eso esperemos, vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Esto es una dosis de optimismo, me acabo de inocular yo mismo una dosis de optimismo sin esperar a que Ramón me pinchara. Bueno, vamos a dejar aquí este asunto para hablar de otra pandemia, y esa pandemia es la de la obesidad. En Canarias el 57% de la población tiene más kilos de lo que debería, un mal endémico en las islas que mucha gente intenta remediar a golpe, digámoslo así, de dietas milagrosas. Se acerca el verano, aumenta la desesperación por ofrecer una buena imagen y también el riesgo de sufrir un trastorno alimentario si no acudimos a profesionales. Lo vamos a ver en nuestro reportaje de esta noche. Cada ser humano tiene un cuerpo único. Algunos son anchos y otros delgados. Pueden tener mucha masa corporal o los músculos más desarrollados. Hay quienes presumen de figura y quienes prefieren engordar. Pero la gran mayoría se somete a librar su particular batalla contra los kilos de más. Para la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas, una enfermedad cuya incidencia se ha triplicado desde 1975 y por la que cada año en el mundo mueren al menos 3 millones de personas. Actualmente unos 650 millones son obesas y más de 1.900 millones tienen sobrepeso. La obesidad hoy en día, más que una epidemia, se puede considerar una pandemia. Esto ya comenzó en el siglo XX, continúa en el siglo XXI. No solo en los países, digamos, más desarrollados o del primer mundo, sino que incluso en aquellos emergentes que están pasando de un sistema más tradicional de vida a copiar nuestro modelo de este primer mundo, como sucede en China o en la India, también estamos viendo que está creciendo de forma alarmante. La sociedad actual, sobre todo desde el siglo pasado, desde el siglo XX, sobrevalora de forma exagerada la delgadez. La ha convertido en un estereotipo positivo. Estar delgado es algo significativamente atractivo, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Es sinónimo de estar sano, estar delgado. En la estética pasa lo mismo. Estar delgado es una costumbre social atractiva, estar gordo, por tanto, está mal visto desde el punto de vista estético. En Canarias tenemos un gran problema. Somos, después de Murcia, la comunidad con la mayor tasa de obesidad y sobrepeso de España. Casi el 57% de los isleños tiene más kilos de lo que debería. Hola, Encarna. Hola, Wendy. Hoy toca consulta al nutricionista, pues ¿no? Sí, acompáñame. Venga, te acompaño. Oye, Encarna, dime.
A día de hoy, ¿cuánto pesas? Yo peso hoy, a día de hoy, 90 kilos. 90 kilos. Pero llegué a pesar 104. Hombre, yo quisiera bajar un poquito más, por lo menos los 80 kilos. Por mi salud y por muchas cosas, sí. La estética, bueno, también. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a esta consulta de Camilo? Yo llevo aproximadamente 6 meses viniendo. ¿Y ya notas esa bajada de peso? Sí, ¿Ya te sientes mejor? Claro, 14 kilos se nota, la verdad. Estoy muy contenta, sí. ¿En qué momento decides pedir ayuda, acudir a un nutricionista? Sí, mira, cuando te miras al espejo y te dices a ti misma, yo no puedo seguir así. No te gustas, no estás bien, y entonces cuando decides pedir ayuda a un profesional. Pues a ello vamos. La obesidad está relacionada con nuestro nivel educativo, en especial en las mujeres. La incidencia del sobrepeso en aquellas con estudios básicos es 4 veces mayor que las que han estudiado en la universidad. Doctor, ¿qué relación hay entre la obesidad y el nivel educativo? Pues prácticamente casi duplica la prevalencia de obesidad la población que tiene niveles educativos primarios. Todavía hay personas con niveles socioeconómicos o niveles educativos bajos que siguen pensando que unos kilos de más no es malo. Incluso existe la creencia que puede ser saludable. ¿Tener bajos ingresos económicos influye en una mayor tasa de obesidad? Las tasas más altas de obesidad las tiene Canarias, las tiene Andalucía. Curiosamente, cuando uno hace una cesta de la compra y mete nada más que productos saludables y hace una cesta de la compra con los productos más insalubres, pues es casi más barata. Y eso de alguna forma influye, sin duda, en el incremento de las tasas de obesidad que tienen las clases más desfavorecidas, ¿no? Habrá que intervenir de alguna forma para que los alimentos saludables sean accesibles a toda la población. Hola, ¿qué tal? Camilo, yo me voy a acompañar a Encarna. Muy bien, Me siento por adelante, aquí. Me gustaría saber cómo la ves, si ha bajado de peso, si no. Encarna ha bajado ya 14 kilos desde que empezó y bueno, podemos ver a ver cuánto está ahora en esta revisión porque posiblemente haya bajado otro poquito. Adelante. Mira, Encarna está pesando ahora mismo 88 kilos, ha perdido 2 kilitos más, con lo cual lleva unos 16 kilos perdidos. La base de todo es educación alimentaria, ¿vale? No ver esto como una dieta. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete la gente cuando decide bajar de peso? Bueno, pues tristemente todavía vemos personas que hacen dietas muy agresivas, dietas muy bajas en calorías, que es un error muy grande, ¿vale? Dietas a lo mejor también hiperproteicas que sobrecargan el riñón, están aumentando el riesgo de enfermedades. Si nosotros hemos cogido el peso en años, pues no podemos pretender en un mes perder todo lo que hemos cogido en esos años. Hay que llevar detrás un trabajo de constancia. Antes de adelgazar, hay que tener claro cuál es nuestro peso saludable con el llamado índice de masa corporal. Para ello hay que sacar la calculadora. Debemos dividir nuestro peso, por ejemplo, 75 kilos, por nuestra altura elevada al cuadrado. Pongamos 1,80 al cuadrado. En este caso el resultado es 23,1, un peso normal, ya que se considera sano a aquellos que tengan un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9. El índice de masa corporal es el que nos permite definir si tenemos sobrepeso u obesidad. A partir de 25 y hasta 30 sería sobrepeso y a partir de 30 ya hablamos de obesidad. La ganancia de peso es una cosa que lleva un cierto tiempo. Siempre que aseguremos unas, fórmulas de éxito, normalmente no van asociadas a pérdidas rápidas de peso, porque lo que queremos es consolidar el cambio de hábito. Casi que más importante que cuánto voy a perder a la próxima consulta, que es algo que preguntan muchos, es vamos a ir perdiendo, vamos a ir cumpliendo la dieta, siempre combinada con ejercicio. Yolanda, hemos venido a hacer la compra para elegir esos productos esenciales y habituales que tiene que tener nuestra dieta para evitar esos kilitos de más y no tener que recurrir a dietas más estrictas. ¿Cuáles son los alimentos que hemos seleccionado? Pues bueno, Pablo, nosotros nos vamos a basar en el plato saludable de Harvard. La mitad va a estar formado por alimentos crudos vegetales, frutas, verduras, eso que podamos hacer una buena ensalada, ¿no? De esos 2/4 que sobran del plato, 1/4 va a ser vegetales o cereales cocinados y luego ya pues tenemos la proteína. Podemos elegir proteína vegetal o proteína animal, sobre todo poniendo mucho énfasis en la proteína vegetal, que esa es la que nos va a dar sobre todo
una protección mayor en cuanto a problemas cardiovasculares, cáncer, etcétera. Y luego ya quedaría lo que son las grasas saludables, que las vamos a encontrar en los aceites de oliva virgen extra, en los aguacates, en los frutos secos, en las semillas. ¿Tú consideras que este carrito, esta compra, es la que hacen habitualmente los ciudadanos que acuden al supermercado? Mira, Pablo, no es la compra mayoritaria, pero yo sí que estoy viendo que las personas están empezando a ser más conscientes de su alimentación, quieren cuidarse más. Los kilos de más nos pesan, en especial cuando se acerca el verano. Casi la mitad de los canarios empieza un régimen antes de la temporada estival. Hasta el 45% de los que intentan adelgazar ha probado más de una dieta y el 60% se ha decantado por una de las llamadas dietas milagro. Elena, tú has realizado varias dietas milagro. ¿En qué han consistido todas esas por las que has pasado? He hecho de todas de las que puede haber y pues se han inventado, desde sopas hasta aguas con sirope, dieta hipocalórica sin nada de hidratos. La que me ha traído peores resultados y me ha dado más problemas y con la que peor lo he pasado es una de batidos. Eso viene todo a través de redes sociales, de gente conocida que la está empezando, que lleva poquito tiempo y ha bajado muy rápido de peso, pero que al final a la larga no hay nadie que haya bajado todo el peso que necesita con ese tipo de dietas y eso sale a la luz. ¿Cuáles fueron los resultados y las consecuencias de esa dieta? Yo creo que con esa dieta es con la que más hambre he pasado, eso te crea una ansiedad y al final acabas rompiendo la dieta y dejando de comer sano porque no puedes más. En un mes llegué a bajar sobre los 13 kilos, pero al mes siguiente ya había subido 13 kilos más 10 más. Son dietas muy peligrosas por falta de nutrientes o excesivos productos que no son naturales, quemagrasas y demás, que puede hacer un daño intestinal muy importante también. Desde grandes problemas de piel, alteraciones del sueño, estrés emocional, índice de memoria bajo, caída del cabello. La dieta de la proteína fue una dieta que tuvo mucha fama y eso. Cuando tú dejas de comer ese exceso de proteína y empiezas a comer hidratos y demás cosas, hay un efecto rebote. Para nosotros empezar a hacer una dieta, tenemos que ir a profesionales que te hagan un estudio completo y si puede ser con una analítica, mucho mejor. Mientras algunos buscan milagros con dietas imposibles y poniendo en riesgo su salud, hay otros que pasan la mayor parte del día sin ingerir alimentos. ¿Te has preguntado qué tienen en común Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Beyoncé, Jennifer López y Ben Affleck? Estas celebridades mantienen una vida y cuerpos saludables a través del ayuno intermitente. El ayuno intermitente se ha convertido en la dieta de moda. La mayoría de los nutricionistas explican que no existe una evidencia científica que lo avale, pero otros insisten en que puede tener beneficios. Valeria, hemos visto que, yo me he pedido un café, en tu caso te has pedido una botella de agua, porque en estos momentos te encuentras haciendo el ayuno intermitente. ¿Desde cuándo estás haciendo este ayuno? En general estoy realizando este ayuno desde el año 2004. Tuve un problema de la salud bastante grave, pasé 2 años con quimioterapia y para salir de quimioterapia, que dio muchísimas secuelas, tuve que empezar como último recurso es ayuno intermitente. Yo empecé todo el tratamiento con un médico, con una supervisión médica. Actualmente estoy realizando ayuno intermitente que se llama 16-8. No estás comiendo 16 horas y puedes comer durante 8 horas. Mi objetivo no es bajar el peso. Yo lo empecé por tema de la salud y lo estoy manteniendo por tema de la salud. Mucha gente, Valeria, se puede llegar a preguntar si se pasa hambre. En tu caso, ¿lo has pasado mal en algún momento o ya te has adaptado a este tipo de ayuno? Por supuesto que de primer tiempo pasas hambre, y bastante. Pero también muchas veces estamos comiendo por comer. Es decir, las sensaciones de masticar nos gusta tanto que pasamos, realmente no es hambre físico como hambre social. Doctora Judith López, ¿el ayuno intermitente es saludable? Es saludable siempre que esté en el contexto de hábitos de vida saludable y sea un ayuno razonable en el momento que el organismo está diseñado para ayunar, que suele ser el ayuno nocturno. Judith, ¿qué ha demostrado la ciencia acerca de este tipo de técnicas? Beneficios rotundos de momento no ha demostrado. En nuestro país, la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad tiene en marcha un estudio para evaluar los beneficios y los riesgos
de un amplio número de personas que están sometidas a ayunos intermitentes. Pero ayunos intermitentes en el contexto de hábitos saludables. La alimentación es la gasolina del organismo, como tu organismo a nivel luego celular lo utiliza, entonces hay que darle unos mínimos. No es que no comas, es que comas unas cantidades adecuadas, que suelen ser moderadas. Perfect bodies, perfect faces, they all belong in magazines. El peso y la comida se pueden convertir en una obsesión que deriva en trastornos alimenticios. Los trastornos de la conducta alimentaria más comunes son la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Los síntomas observables pues podría ser observar que la persona está dejando cada vez de comer más tipos de alimentos, hay cambios del humor, irritabilidad, más aislamiento. Los perfiles más comunes suelen ser personalidades muy perfeccionistas, muy rígidas, poco flexibles, no les suelen gustar los cambios, gente que le gusta tener muy controlada su vida en todos los sentidos. Aya, cuéntanos, ¿qué tipo de trastorno alimenticio has tenido y qué fue lo que te llevó a ello? Bueno, el trastorno alimenticio que yo tengo, se llama bulimia y también el trastorno por el atracón. No sé qué lo desencadenó concretamente, creo que fue un cúmulo de cosas. Los estereotipos que tenemos hoy en día, las redes sociales tienen un papel muy importante. Comentarios de familiares que lo hacen sin querer. Las personas que tenemos trastornos alimenticios normalmente solemos tener dismorfia corporal. ¿Qué es eso? Que cuando nos vemos en el espejo proyectamos una imagen de nosotros mismos que no es la real. Hubo una época en la que cuando comía, me comía mirándome al espejo, porque así me daba asco yo a mí misma para parar de comer, o sea, imagínate. Aya, ¿y cómo te encuentras ahora? ¿Qué le dirías a muchos jóvenes que están pasando ahora por algo similar a lo que tú pasaste? Ahora mismo me encuentro bien. Lo que quiero decir a los jóvenes de hoy en día, a los niños y a las niñas también, que se hable de estos temas, que se den cuenta de que algo va mal y pidan ayuda, es mi consejo. Los jóvenes son los que más suelen sufrir los trastornos alimenticios. Muchos han tenido problemas de peso en su infancia. La tasa de obesidad infantil se ha multiplicado por 10 en la última década. En Canarias, casi la mitad de los niños pesan más de lo que deberían. Por ello pueden sufrir colesterol, diabetes, problemas cardiovasculares e incluso desarrollar varios tipos de cáncer cuando sean adultos. Laura, tu infancia no fue como la infancia de cualquier otro niño, una infancia feliz porque sufrías obesidad. ¿Cuántos kilos llegaste a pesar? Llegué a pesar 140 kilos. Eres una niña, o sea, no asimilas bien que por comer, aunque no comas en exceso, por comer ciertas comidas vas a seguir engordando. No lo asimilas. No recuerdo cuántos tipos de dietas habré hecho en toda mi vida, pero dietas que tenías que pesar la comida, dietas que tenías que dejar de comer hasta incluso horas y locura. Tuve un pico de hipertensión, me daban hipoglucemia, problemas ya a nivel ya físico, el tema de dolores de espalda, el peso, todo influía. No es lo mismo una dieta para adultos que la dieta para un niño. En los niños procuramos que el total de calorías sea el adecuado para su edad y sobre todo teniendo en cuenta sus necesidades para el crecimiento. Darse cuenta de que la obesidad infantil es el origen muchas veces de la obesidad del adulto y de toda la patología que va asociada a la obesidad como los problemas cardiovasculares y la diabetes. Es más que constatado que niños obesos vienen muchas veces de familias con padres y madres obesas. En la infancia es cuando los niños comienzan a sentar las bases de una alimentación equilibrada, con alimentos que no contengan azúcares añadidos ni grasas saturadas. Es nuestro mejor seguro de vida para evitar enfermedades, mejorar nuestro bienestar y mantener un peso saludable. Para hablar de todos estos asuntos se incorporan a nuestra mesa Mercedes Rodríguez de Palacio, que es doctora en endocrinología. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Y se incorpora también Néstor Benítez, que también es doctor y nutricionista, dietista. Buenas noches, Néstor. Buenas noches. Enseguida vamos a hablar de todo esto, de estos trastornos alimentarios, pero lo vamos a hacer a la vuelta de publicidad. Hablaremos de este tipo de trastornos y hablaremos también, nos iremos hasta Weimar para conocer la última hora
del caso de Ana y Olivia. Va a ser enseguida, la vuelta de publicidad. 11:30 de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano en Televisión Canaria. Les decíamos que estábamos muy pendientes de las labores de rastreo de la búsqueda del caso de la desaparición de las niñas de Ana y de Olivia. Vamos a establecer comunicación de nuevo con nuestro compañero Nacho Feliciano. Nacho está muy pendiente, estás en Weimar, estás muy pendiente de esas labores de rastreo que se están produciendo, que siguen durante toda la noche. ¿Qué novedades tienes, Nacho? Efectivamente, Miguel Ángel, porque el foco de atención de las próximas horas va a pasar por dos puntos. Por un lado, como comentabas, de esas labores de rastreo que el robot del buque de búsqueda Ángeles Alvariño va a seguir desarrollando toda la noche en el entorno de este puerto de Weimar en el que nos encontramos, en torno a una milla náutica de distancia, buscando cualquier indicio del paradero tanto de la pequeña Ana de 1 año como de Tomás Jimeno, su padre. Recordemos que de hecho el buque tenía previsto abandonar las tareas de búsqueda durante esta semana y fue la aparición el pasado lunes, el hallazgo de una bombona de oxígeno perteneciente a Tomás Jimeno y de una manta la que provocó que se prolongaran varios días más esas tareas que han acabado desembocando hoy en hallar esas bolsas de deporte hundidas con un ancla, en una de las cuales se ha encontrado el cuerpo de la pequeña Olivia, de 6 años. Por tanto, esas labores van a continuar durante toda la noche, en las próximas horas, buscando, como decíamos, algún indicio. Y por otro lado, también las próximas horas serán la de las muestras de apoyo que van a seguir surgiendo de parte de toda la ciudadanía de Canarias y también del resto de España a la familia de Ana y Olivia. De hecho, los dos ayuntamientos de las dos capitales canarias, tanto de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas de Gran Canaria, han convocado para la jornada de mañana viernes sendos minutos de silencio a partir de la 1 del mediodía, y también por todo el archipiélago se van a multiplicar las concentraciones de apoyo, como la que partirá a partir de las 6:30 de la tarde de las escaleras del auditorio Alfredo Kraus en Las Palmas de Gran Canaria y que se dirigirá hacia la orilla de la playa de las Canteras, para la que se pide también que las personas que acudan lo hagan con ropa blanca como muestra de repulsa al asesinato de Olivia y la todavía desaparición de Ana, así como de apoyo efectivamente a la familia. Cualquier información se seguirá recabando a lo largo de la noche de hoy, después de que el primer mazazo lo hayamos recibido con la aparición, como decíamos, del cuerpo de la pequeña Olivia, y todavía sin noticias de lo que suceda con Ana y también del paradero de su padre Tomás Jimeno, en una tragedia que se ha prolongado durante 45 días y que ha encontrado su culmen en la jornada de hoy. Nacho Feliciano, muchísimas gracias por esa información en directo desde Weimar. Como dices, vamos a seguir muy pendientes y la información la van a retomar nuestros compañeros del Buenos Días Canarias sobre las 7:30, 8 de la mañana. Vamos a estar muy pendientes de este asunto que, como decimos, ha conmocionado a la sociedad canaria. Nosotros seguimos con el desarrollo del programa. Como les decíamos antes de la publicidad, vamos a profundizar en los trastornos alimentarios que se han disparado en los últimos meses. Fíjense en este dato, unos 400.000 personas sufren en estos momentos anorexia, bulimia o trastornos por atracón en nuestro país. Para hablar sobre todo ello siguen con nosotros también Emilio Sánquez, catedrático en farmacología. Emilio se mantiene en la mesa y está con nosotros también Iván Rodríguez, farmacéutico y profesor de microbiología. Néstor, te pregunto, el dato es alarmante. Las consultas por trastornos alimentarios han aumentado un 30% durante esta crisis sanitaria. ¿Por qué ha sucedido esto? Sí, efectivamente la relación que hemos tenido en casa con la comida ha incrementado, pues obviamente, la relación patológica que podemos tener cada persona con la comida. Hasta ahora pues nos habíamos centrado mucho en la obesidad, sobre todo en el sobrepeso, es decir, el exceso de peso en general era lo que más nos llamaba la atención, pero estos trastornos alimentarios que cada vez están apareciendo y sobre todo en las edades más precoces, estamos viendo niños y niñas con 9 años cómo debutan con estos trastornos alimentarios y sobre todo tienen unas consecuencias clínicas y una morbimortalidad que se incrementa drásticamente. Mercedes, la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia denuncia un incremento de estos trastornos y asegura que el 90% de los pacientes son mujeres. ¿Qué medidas preventivas pueden adoptar las familias? Bueno, es difícil porque se suele presentar en edades muy infantojuveniles, en adolescentes, cada vez son más precoces, aparecen con 14, con 15 años, tienen un perfil
bastante recortado, en muchos casos son hijas únicas y existe una presión social sobre la figura femenina en la cual va a prevalecer pues la delgadez, el estilismo, las pacientes suelen ser muy perfeccionistas, tienen un perfil, como digo, alto, suelen ser intelectualmente muy inteligentes, muy perfeccionistas y su figura se ve alterada por una visión que no corresponde a su físico. Entonces aparece esa patología que suele ser muy larvada, que suele ser muy precoz y que si no se ataja a tiempo puede dar unos resultados devastadores. ¿Iba a decir algo más? Sí, iba a decir que en esos casos las madres suelen estar muy pendientes de esas chicas, ven que tienen esas situaciones un poco de tristeza, de dejar de comer, de costumbres que no tenían anteriormente y entonces cuando suelen acudir a los médicos. El médico suele ser, por regla general, bastante inteligente a la hora de diagnosticar por eso, porque ya tiene una figura muy recortada por edad, por sexo, por costumbres, por rapidez en la pérdida de peso, es decir, empiezan a dejar alimentos, empiezan a perder peso, o lo tiran o aparecen así. Entonces, por regla general, los médicos suelen diagnosticarlos muy rápidamente, suelen acudir primero a los endocrinos, en mi caso, o acuden a los médicos generales y nosotros los vamos a desviar lo más antes posible, lo más rápido según esté el paciente, si ha perdido demasiado peso o demasiado poco o demasiado exagerado, lo llevamos a las unidades de anorexia nerviosa que existen. El 60% de los afectados por estos trastornos, Iván, tiene tendencia a la recaída. ¿Qué consecuencias puede tener la cronificación de estos desórdenes? Hombre, arrastrar esto al final se hace un caso infinito. Nosotros desde la farmacia, por ejemplo, detectamos estos casos, o solemos detectar porque también cumplen ciertos patrones, igual que los endocrinos ya detectan ciertos patrones, nosotros a este caso, en el caso de las chicas, por ejemplo, pues ya te empiezan a venir a pedir la dieta milagro y luego te empiezan con los enemas para ir al baño, luego ya notas problemas gástricos cuando empiezan a hacer otro tipo de cosas, pero realmente es que suelen arrastrarlo de por vida si no van a los profesionales adecuados, que también no son muy accesibles y son un poco escasos porque tenemos poca cultura todavía en estos casos. Lo que sí hay que decir es que la mayoría de los pacientes lo supera con el adecuado tratamiento. Le pregunta a Emilio Sanz, ¿cuál es el más efectivo, el psicológico, el farmacológico o una combinación de ambos? Yo creo que aquí hay dos niveles. Hay gente que realmente tiene sobrepeso a pesar de tener una vida bastante tranquila y de comer una dieta bastante normal y sin embargo por constitución tienden a tener sobrepeso. Pero de lo que estamos hablando ahora mismo es de ese perfil de gente con una gran ansiedad, con un gran intento de ser perfeccionista. Esto cada vez más lo estamos viendo incluso en las estudiantes universitarias, el síndrome del impostor, que es yo he llegado a un nivel muy alto, o estoy acabando la carrera, o he sacado unas notas estupendas en el bachillerato, pero realmente no creo que yo sea tan buena y entonces estoy siempre en el límite de que me pueden descubrir que... Y entonces lo fundamental es la fachada, que todo vaya bien y dentro de ese perfeccionismo está la figura del canon de belleza. Yo creo que esto es fundamentalmente, más que un trastorno de endocrino, es un trastorno de psicología y en algunos casos de psiquiatría. Y ahí es donde habría que entrar. Hay que decir que el sobrepeso puede conducir a la obesidad y la obesidad a los problemas cardiovasculares. De hecho, en Canarias las muertes por estas patologías se producen 5 años antes que en el conjunto del país y para rebajar kilos se acude a varias vías, desde el deporte, la cirugía estética o a métodos que perjudican la salud. Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. Kilos de más. Comer bien
y evitar el sedentarismo son las claves para perder peso. Pero no todos están dispuestos a dejarse la piel en el gimnasio. De ahí que para adelgazar, cada vez más personas echen mano del bisturí. La cirugía estética se expande en España. Al año se realizan unas 400.000 intervenciones de este tipo. Cada vez es más habitual acudir al quirófano para realizarse una liposucción o una abdominoplastia. Doctor Antonio García, ¿cuáles son los procedimientos, las intervenciones más habituales y más efectivos a la hora de hablar de pérdida de peso y de reducción de entorno corporal? Por un lado, para las personas que tienen sobrepeso importante o moderado, se pueden tratar con dieta por medio de una nutricionista o por bien un endocrino. Un segundo procedimiento, que sería el balón gástrico, que lo colocan los médicos digestivos. Y un tercer paso, que sería la intervención quirúrgica. La más realizada es la reducción de estómago y, por otro lado, el bypass gástrico, que se hace por laparoscopia y suele ser la técnica más habitual. ¿A las personas que se someten a estos procedimientos se le dan indicaciones para que no tengan problemas en el futuro o son prácticamente definitivos? Suelen ser operaciones definitivas, sobre todo la cirugía realizada ya de bypass gástrico o la cirugía tubular. Jessica, recientemente te has realizado una abdominoplastia. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de entrar en un quirófano? Bueno, pues la decisión la tomé a raíz de que tras el parto el cuerpo, a pesar de que pasaban los meses, no recuperaba la figura y veía que algo no iba bien. Pasaron 12 años desde que lo decidí hasta que pude hacerlo. La primera intervención fue increíble cuando por fin conseguí un cirujano, cuando me dijo que sí a todas mis expectativas. Y después todo se me fue desmoronando. Con los meses del postoperatorio y ver que el resultado pues, se quedó solo en expectativa. Hubo una segunda intervención después de 2 años. Me devolvió las ganas de volver a pasar un quirófano con lo que eso conlleva. Me emociono. Las expectativas que me dio fueron las que después se cumplieron. Solo quería mejorar. No quería un gran cuerpo, quería estar lo más parecida posible a como estaba antes del embarazo. A día de hoy debes de seguir una dieta estricta para mantenerte. Yo realmente no llevo ninguna dieta estricta, sigo comiendo lo de siempre, suelo cuidar lo que como, me permito algún capricho, pero sí es verdad que debes de tener unos hábitos saludables y debes también hacer ejercicio. Las operaciones quirúrgicas de más envergadura son vitales para personas como Santiago. Era obeso mórbido. En España hay más de 1 millón de personas con peso extremo, a las que no les queda otra que acudir a la cirugía. Hola Santiago, ¿qué tal? Tú pesabas 190 kilos y te comprabas la ropa entonces en tiendas como estas, ¿verdad? Sí, mucho tiempo estuve comprando mucha ropa aquí y casualmente como este pantalón. Por ejemplo, mira, yo compraba esta talla que era de 78, 79, vienen siendo. Y mira la diferencia ahora como es. ¿Ves? Me hice una operación por asunto de que tenía muchas cosas de enfermedades. Azúcar, ácido úrico, tensión alta. Y me hice un bypass estomacal. Entonces ya hasta ahora que he bajado 80 kilos. Estuve 6 meses intentando bajar kilos. Iba a caminar, la comida era reducida. Y bajé 20 kilos en 6 meses. Pero claro, ya después me cansé. Santiago, ¿y cómo te sientes ahora? ¿Has tenido que cambiar algún hábito de vida? Sí, he notado que como mucho menos, lógicamente, porque para hacer la operación. Y yo antiguamente no, yo cuando comía para desayunar me pegaba 3, 4 bocadillos, solo para desayunar, y después ya al mediodía estaba comiendo otra vez. Soy más rápido, es lógico, con 190 estás arrastrando por 2, 3 personas. La obesidad mórbida es un trastorno metabólico crónico, consistente en el acúmulo de grasa en el cuerpo, superior al 40% del índice de masa corporal. Tiene una etiología, un origen multifactorial. Por un lado está factores genéticos. Hay familias que toda la familia padecen obesidad y generalmente obesidad mórbida, pero por otro lado también tenemos factores psicológicos. Personas que sufren depresión,
personas que sufren estrés y también, sin lugar a duda, un factor ambiental, la mala alimentación. La obesidad puede provocar diabetes, problemas de hígado, dolor de huesos, algunos tipos de cáncer y, sobre todo, enfermedades cardiovasculares. La obesidad provoca enfermedades cardiovasculares porque se produce un acúmulo de grasas en el cuerpo relacionado con una mala dieta, un aumento en la ingesta y un déficit en el gasto. Por tanto, todo esto hace mayor incidencia de hipertensión, diabetes y dislipemia en los pacientes con obesidad, lo cual aumenta el riesgo cardiovascular. En Canarias, la mortalidad cardiovascular sucede 5 años antes que en el resto del territorio nacional. El gran problema de la obesidad no es solamente el aumento de mortalidad cardiovascular, sino que además, aunque no fallezca, produce una hipertensión con más difícil de control, una diabetes con más difícil control y además un peor control de los lípidos. El deporte es, junto a la alimentación, la mejor herramienta para mantener un peso y un estado físico saludable. Aún así, a los canarios nos cuesta mucho movernos. El 43% de los isleños reconoce que son sedentarios, un 13% más que hace 5 años. La obesidad acorta la vida, pues una recomendación mínima de al menos 10.000 pasos al día. Eso significa que a lo mejor subimos y bajamos escaleras, dejamos el coche más lejos o utilizamos otro tipo de transporte o caminamos hasta el trabajo. Es decir, integrarlo también en las actividades diarias. Podemos decir que el deporte favorece, alarga la vida. Echedei García, fundador de Ímpetu Workout, entrenador personal. ¿Cuántas personas tienes como clientes? Calculando que en cada franja horaria hay en torno a 10, 15 clientes, pues yo creo que sobre unos 70, 80 clientes aproximadamente tengo. El perfil de usuario que suele venir es gente que generalmente quiere hacer deporte, quiere conseguir un mejor físico desde un punto de vista de mejora de la salud. Hay gente que sí tiene sobrepeso, pero creo que no sería un porcentaje tan alto. Echedei, creo que tienes clase ahora incluso, ¿no? Exacto, a las 5 empezamos. ¿Hay posibilidad de acompañarte? Por supuesto, vente. Vale, chicos, vamos a empezar. Vamos, tobillos. Leticia, ¿cuánto tiempo llevas entrenando con Echedei? 2 años ya. Oye, ¿y se siente uno mejor después de entrenar? Súper bien, súper bien. Es un momento de liberación, es mi hora y mi momento para ponerme en forma. Oye, ¿tienes algún objetivo, alguna meta? Fortalecer los músculos, porque la verdad que tenía dolores de espalda, y liberar también eso del estrés, ¿no? De la jornada del día a día. Ahora toca darle caña. Gracias, Leticia. Gracias a ti, hasta luego. La intensidad del ejercicio es clave para adelgazar. Por eso, el CrossFit, con el que se pueden llegar a perder hasta 1000 calorías en una sola sesión, es el deporte de moda. Bien, todos. Eso es, bien. Espalda derechita. Eso es. Eduardo, te interrumpimos unos segunditos. Dime. ¿Por qué está tan de moda el CrossFit y qué beneficios tiene? Porque es muy variable, es muy animado, es muy divertido y yo creo que eso engancha mucho a la gente. Lo que más quiere es adelgazar, es lo primero con lo que vienen, lo primero que te piden. Y el adelgazar va a ir intrínseco en lo que es el deporte. El deporte es un deporte muy aeróbico, la parte de fuerza hace una quema de grasa muy importante, entonces ya va a adelgazar de primeras al venir. ¿Crees que es un deporte apto para todo el mundo o que requiere una supervisión de un profesional? No requiere más supervisión que cualquier otro deporte. A lo mejor si la persona ya tiene una patología previa, pues supongo que también tendrá que ir con su médico y indicándole lo que tiene. El CrossFit es un deporte de alto impacto, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta factores como la edad o la preparación física. No lo aconsejamos a todo tipo de personas porque nos pueden ocasionar patologías asociadas a esta práctica del deporte. Hay otros de menos impacto que sería más recomendado para personas de edad avanzada o personas con patología articular. Cuando llegamos a la fatiga con el deporte, puede aumentar el riesgo de lesión. Por una parte, puede que no estén bien preparados o por otro, al llegar a la extenuación muscular o articular, crean lesiones que hay que tratarlas posteriormente. La pandemia ha acelerado otra forma de adelgazar. Es el ejercicio virtual sin salir de casa. Hola, Petri. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo ejercicios para
la gente que me sigue por internet. Porque tú eres una de esas entrenadoras personales que ha adaptado sus servicios a las nuevas tecnologías. ¿Desde cuándo estás haciendo vídeos para internet? Pues los vídeos estoy poniendo desde pandemia porque la gente me estaban pidiendo ayuda, entonces era una forma gratuita. En este caso, pues estaba grabando los vídeos para ellos. Tengo un poquito más que 10.000 seguidores. Hay gente mayores, hay gente, por ejemplo, que no le gusta entrenar con las máquinas. ¿Y es posible perder peso siguiendo estos ejercicios online? Si lo hacen así sobre los vídeos solamente, es simplemente para encontrarse bien y pueden bajar un poco de peso. Si tienen mucho sobre de peso o tienen algunos problemas, hay que contactar a algún entrenador personal. Hacer deporte nos mantiene sanos y en forma. Aún así, algunos prefieren otros métodos para adelgazar. Cada vez más canarios se apuntan a los masajes reductivos, unos tratamientos que prometen ayudarnos a deshacer la grasa localizada no deseada. Hola Vitia, muy buenas. ¿En qué consiste el tratamiento que está recibiendo hoy Sole? Este tratamiento se llama criolipólisis y es un tratamiento mediante el cual al llegar al frío conseguimos reducir grasa en el tejido y eliminar pues volúmenes y cositas indeseadas en el cuerpo. Y habitualmente, ¿de cuántas sesiones consta un tratamiento como este? Pues mira, de media, de promedio, en cada zona que queremos trabajar debemos de hacer unas 3 sesiones aproximadamente. En la esteticidad nos centramos no solamente en la criolipólisis para trabajar estos temas, sino que trabajamos con muchísimos equipos médicos como de radiofrecuencia, como de ultrasonidos, como de drenaje linfático. Sole, en tu caso, ¿por qué te decidiste por la criolipólisis? Me recomendaron hacer este tratamiento como el primero de algunos otros que iré haciendo de cara al verano. Pues al final es definir un poco el contorno, eliminar grasa localizada, que en mi caso es en el abdomen. Realmente este tipo de técnicas ayudan como complemento a una pérdida de peso, pero por sí solas no van a servir de mucho si luego vamos a mantener un estilo de vida poco saludable, si no hacemos ejercicio. Entonces donde hay que poner siempre el énfasis es en la alimentación y en el ejercicio, y estas cosas pues complementan para ayudar a drenar el sistema linfático, activar la circulación, destruir pues células de grasas un poco más rebeldes. La obesidad enferma, mata y nos sale cara. Aún así, el principal motivo por el que solemos adelgazar es por estética. Ogadenia Díaz, diseñadora de alta costura y preta couture. ¿Nos podrías explicar cuáles son los cánones de belleza actuales? Estamos empezando a ver que la mujer que va a predominar en los próximos, al menos en la próxima década, van a ser mujeres más realistas. Volúmenes en sus labios, en su busto, en su pecho, en sus caderas, y que muchas adolescentes y ya no tan adolescentes han empezado pues a seguir en su estereotipo de cuerpo e incluso pues de vida, ¿no? Creo que prima la mujer feliz con sus curvas y que sabe llevarlas y sabe vestirlas. La delgadez siempre prima, pero por una razón incluso de salud, de que siempre queremos estar pues más delgada para sentirnos más ágiles y porque en cierto modo pues todas las prendas pues parece que resbalan sobre nuestro cuerpo, ¿no? Los estereotipos nos afectan a todos, aunque las mujeres tienen más presión. Ellas se ponen a dieta un 12% más que los hombres y sufren la tiranía de la mal llamada Operación Bikini, una denominación que durante décadas las ha cosificado. Magdalena, ¿crees que se debería de acabar con ese mito de la Operación Bikini? Sí, constantemente estamos lanzando a la sociedad mensajes de que su cuerpo debe ser cambiado, de que los cuerpos no están bien como son. Lo que estamos es infundiendo odio a la población, odio sobre su cuerpo. La operación bikini personalmente yo lo considero una cuestión tremendamente violenta, sobre todo con las mujeres además, porque tiene una cuestión, una incidencia así de género muy fuerte. En tu libro 10 gritos contra la gordofobia incorporas un concepto, el de cuerpo tránsito. ¿En qué consiste este término? El cuerpo tránsito viene a ser algo así como este cuerpo que se considera imperfecto, que se considera un fracaso para la sociedad porque no cumple con los cánones de la delgadez, los cánones de la belleza, y entonces debe ser cambiado.
¿no? Entonces, como debe ser cambiado, es un cuerpo que está en tránsito, un cuerpo que no vivimos las personas como si fuera nuestro. ¿Qué opinas del lenguaje que se utiliza para tratar este tipo de cuestiones, como por ejemplo el término curvy? A mí los eufemismos personalmente no me gustan, pero sí que es verdad que por ejemplo, el movimiento curvy, ¿no? El movimiento de las modelos XL o plus size, ha generado pues, una visibilidad de la diversidad y creo que es positiva. Grecia, tú no cumples el estereotipo clásico de belleza que nos han inculcado del 90-60-90, pero tú estás muy feliz con tu cuerpo. Estoy muy feliz con mi cuerpo y además es que no quiero cumplir ese estereotipo del que todo el mundo tanto habla. El estereotipo perfecto va a estar siempre en los ojos de las personas que nos miren. Tú también has tenido un proceso para llegar a este punto con esta actitud, ¿verdad? Lógicamente. Estaba con mi pareja delante del espejo, yo estaba desnuda y sinceramente yo no quería ni mirarme al espejo. Entonces él me obligó a mirarme y me dijo que si veía algo que me gustase en mí, yo le decía que no. Entonces él empezó a decirme todo lo que le gustaba de mí y además eso, me preguntaba que por qué no me gustaba nada y yo le decía lo que la gente había metido en mi cabeza durante tantos y tantos años y me hizo entender eso, que esa gente ya ni siquiera se acordaba de mí y yo todos los días me acordaba de ellos y hacía algo tan fuerte que no quería ni mirarme al espejo. Todos tenemos un cuerpo perfecto, mientras que sea un cuerpo sano, que sea un cuerpo funcional, que te sientas bien contigo misma, que te sientas feliz, ya estaría el cuerpo perfecto. Controlar nuestro peso no debe ser una cuestión de estética. Lo de menos es tener manchas, piel de naranja, estrías o michelines, porque la prioridad debe ser cuidar nuestro cuerpo, manteniendo a raya la báscula en beneficio de nuestro bienestar. Como acabamos de ver, los cánones de belleza que responden al cuerpo perfecto han dado paso a movimientos que reclaman la aceptación de cuerpos reales, poniendo en cuestión la tiranía de la delgadez. En solo un minuto, a la vuelta de publicidad, abordamos este asunto. Bueno, ya estamos de vuelta para abordar cómo los cánones de belleza pueden convertirse en una espiral de castigo al cuerpo. Las altas expectativas que imponen, sobre todo las mujeres, pueden dirigirnos a prácticas extremas en las que no solo el físico es maltratado, también la salud mental resulta dañada por tratar de alcanzar un ideal que varía con los años. ¿No es así, Wendy? Así es, desde principios del siglo XX el canon de belleza ha cambiado casi a golpe de década, podríamos decir, modificando el ideal de hombre y mujeres, aunque son ellas las que más sufren la tiranía del culto al cuerpo. Hasta la Primera Guerra Mundial, el ideal de belleza femenino estuvo marcado por el corsé, una prenda que oprimía el estómago de las mujeres para redondear sus curvas en pecho, cintura y cadera, una tendencia que terminó con la llegada de los felices años 20 y la preferencia por la delgadez. Sin embargo, en la década de los 30 las mujeres con curvas volverían a acaparar la atención, aunque sin la ayuda de una faja. La cintura ceñida marcaba la pauta, pero las mujeres podían volver a respirar. En los 40, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo el culto a los cuerpos fuertes, con piernas y brazos sólidos, una preferencia que fue a más en la década de los 50. De hecho, muchas mujeres comenzaron dietas para ganar peso. Pero todo cambia con la llegada de los 60, cuando se vuelve a poner de moda la delgadez y se desprecian las curvas. Ya en los 70 lo que prima son las mujeres que van al gimnasio para conseguir una figura más firme y musculosa. Un canon que alcanza su cenit en la década de los 80 con la irrupción del aeróbic. Hasta los años 90 imponen una tendencia insana y peligrosa, la de la extrema delgadez, cuerpos sin apenas carne y modelos que llegaban a pesar hasta los 40 kilos. Después, en los primeros años del siglo XXI, se condenan esos cuerpos demacrados, pero se potencia, eso sí, la obsesión por lograr cuerpos perfectos a base de ejercicio extremo y de controlar calorías, dando como resultado la proliferación de trastornos alimentarios y también psicológicos.
Y llegamos a la época actual, dominada por las redes sociales, altavoces que siguen impulsando los cuerpos perfectos, pero que también dan voz a miles de mujeres que claman por derribar los prejuicios, reivindicando a la mujer real, con sus defectos y virtudes, independientemente de la talla de ropa que utilicen. Una revolución a la que cada vez se apuntan más marcas de cosmética o de ropa y que defienden que el único canon válido es la que destaca a la mujer real. Lo que falta ahora es saber si esta tendencia ha llegado para quedarse o también es una de estas modas pasajeros. Yo personalmente espero que no, que haya venido para quedarse. Bueno, pues voy a coger tu pregunta y la voy a trasladar a los expertos. Le hago la pregunta a Mercedes. ¿Crees que esta época en la que se ha abierto el camino hacia una mujer más real, Mercedes, ha llegado para quedarse o se seguirá imponiendo ese canon del cuerpo perfecto? Difícil saberlo. Realmente va a estar influenciado por las grandes multinacionales, así de claro y sencillo. Es decir, nosotros no imponemos nada, nos lo imponen. Es decir, el mundo de la moda nos viene impuesto. Antes te podías comprar un traje amarillo, verde, rojo. No, ya no. Ya ese año, si se lleva el verde, los trajes son verdes. Y si se lleva una barra de determinado tipo de color, también viene impuesta. Pues esto también va a venir impuesto. Ahora también funcionan los nuevos, diríamos, gigantescos aprovisionadores de ropa para la mujer o de lo que sea. Es decir, Amazon ya viste a la mujer. Tú ya te encargas y dices, pero ¿cómo? ¿No te has comprado ningún traje en Amazon? Yo cuento siempre que yendo en el avión hacia Madrid tenía una señora al lado que me dijo que ella se vestía en Amazon y le dije, sí, ¿y usted cómo lo hace? Y dice, pues mire usted, fíjese que esto que llevo puesto es de Amazon. Bueno, iba horrible, es decir, los trajes eran como grandes sacos que le pueden servir a cualquier mujer de España, de Australia, de Oceanía, de lo que sea. Por lo tanto, el pensar cómo va a ser la figura femenina en un futuro es difícil saberlo. Néstor, cada vez son más las jóvenes insatisfechas con su aspecto por la presión de lo que estaba comentando precisamente Mercedes, por la presión que ejercen los referentes de la publicidad y también ahora las redes sociales. ¿Te has encontrado con adolescentes que quieran modificar su físico para alcanzar ese canon de belleza? Por supuesto, por donde comienza es por la edad infanto-juvenil, como hemos comentado. La presión social, como hemos visto a lo largo del reportaje, es clave para siempre estar en los extremos, ¿no? Y esa tendencia, cuando comentabas antes, si podemos predecir cuál será la próxima tendencia, yo me atrevería a decir que va a ser un extremo. Y en un extremo es donde van a estar los trastornos alimentarios, ya sea por un exceso de peso o por un peso disminuido, donde va a haber una disminución de todo ese compartimento, tanto magro o graso, que va a aparecer en esta desnutrición. Entonces es fundamental que aceptemos el cuerpo, es decir, sabemos que estamos en los dos extremos, a día de hoy tenemos un porcentaje muy elevado de la población que presenta ese exceso de peso y estamos viendo cómo en edades más tempranas hay unos trastornos alimentarios que están incidiendo cada vez más. Tenemos que luchar contra ello y lo fundamental es contar con medios disponibles, sobre todo profesionales sanitarios, que se ha comentado anteriormente, donde entre en juego todo el abanico de profesionales sanitarios que tenemos, desde el médico, desde enfermeros, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, y todos en la misma línea, porque aquí la clave, sobre todo en los trastornos alimentarios, es detectar a tiempo. Si nosotros detectamos a tiempo con pequeños matices que vemos en las familias o que vemos incluso los profesores y avisamos en ese punto, es el mejor tratamiento que le podemos ofrecer a un trastorno alimentario, fundamentalmente porque tardamos una media los profesionales sanitarios, que es conveniente decirlo, de 4 a 5 años en intentar tratar un trastorno alimentario consolidado. Mercedes, ¿las dietas milagros qué peligros tienen para nuestro cuerpo? Las dietas milagros realmente son engañosas porque van a proporcionar sustancias que no son necesarias para nuestro organismo. Nosotros necesitamos, para producir energía, necesitamos hidratos de carbono,
proteínas para mantener la musculatura y para mantener los órganos vitales, y grasas. Es decir, las dietas milagros son dietas aberrantes, dietas que no tienen ningún fundamento científico, la dieta de la col, la dieta del ayuno intermitente, la dieta de Atkins, que es hipergrasa y produce acetona. Es decir, son infinitos los ejemplos que tenemos. Por lo tanto, están auspiciadas por la propaganda detrás, por diríamos, las ganancias económicas. Se editan libros, hay libros de dietas disociadas, Atkins, etcétera, ¿no? Y con eso se gana mucho dinero. Pero realmente siempre han sido denostadas por parte de la clase médica. Nosotros jamás hemos utilizado, ni siquiera las hemos valorado. En ese sentido, pues lo único que se aconsejaría es seguir una dieta que sea, diríamos, proporcionada en cuanto a nutrientes, porque este tipo de dietas además pierden fundamentalmente agua y masa muscular. Es decir, no van a mejorar la estructura del individuo y no se pueden mantener. Les quiero dar las gracias a los cuatro, nos hemos quedado hoy sin tiempo. Mercedes Rodríguez Palacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Emilio Sanz, muchísimas gracias. Néstor, un placer. Iván Rodríguez. Bueno, ahora el Apple Watch que se pone a hablar. Gracias a ustedes, un programa que hemos hablado de los kilos de más que tenemos, hemos hablado también de la última hora de la pandemia y hemos estado muy atentos a esa noticia que ha supuesto un masazo que ha hecho que toda Canarias esté de luto en este instante. Saben ustedes que estábamos muy pendientes de la desaparición de esas dos niñas, de Ana y de Olivia, y que esta tarde ha aparecido el cuerpo de Ana en la costa de Tenerife, una noticia que ha caído como un auténtico jarro de agua fría para la familia, se podrán imaginar, el cuerpo de Olivia, y se sigue buscando el cuerpo del padre, por si pudiera estar por ahí, y el cuerpo de Ana, que es la niña de 1 año. Vamos a estar muy pendientes, los servicios informativos de Televisión Canaria van a estar muy pendientes de eso, y bueno, y vamos a ver qué acontece en las próximas horas. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, y volvemos a encontrarnos, si les apetece, justo dentro de 7 días. Que tengan ustedes un muy feliz descanso. Buenas noches.